Hola, ¿qué tal todos esa cuarentena? Bueno, os hago un medio resumen de un artículo que me leí ahora de la densidad ósea. Empieza introduciéndonos un poco en la evolución del hueso y tal, y nos dice que, bueno, que los huesos del ser humano son capaces de soportar entre 3 y 4 veces la carga máxima, el pico de carga máxima que puedan recibir por una actividad fisiológica antes de la fractura. Además de ser resistentes a los picos de actividades, tienen que ser económicamente rentables. Es decir, por ejemplo, por eso se condensa más densidad ósea en las extremidades a nivel proximal que a nivel distal, porque facilitan la economía de movimiento, que si fuera la inversa. O por eso los huesos del cráneo son tan gruesos y tan densos, porque facilita la supervivencia que así sean. Además, los huesos del cráneo, como son fundamentales para la supervivencia, no varían su grosor apenas en situaciones de baja carga o en situaciones de ayuno prolongado o de restricción calórica intensa. No existen unos niveles homogéneos para todo el mundo de lo que supone un aumento de la carga y lo que supone un desuso. Es decir, pone en el artículo un ejemplo, por ejemplo, de un levantador de peso olímpico que tiene una gran densidad mineral ósea y una disposición arquitectónica determinada de los huesos debido a su ocupación, pero que cuando deja de hacer ese deporte a nivel competitivo pierde densidad mineral ósea, aun teniendo un nivel de actividad más alto, por ejemplo, que otra persona que no llegue a esos niveles. Es decir, otra persona sedentaria que nunca haya hecho ejercicio, si empieza a recibir un poco de estímulo y se queda por debajo de lo que vamos a decir el nivel medio de actividad para su franja de edad, también puede producir un aumento o adaptaciones positivas en su estructura esquelética. Además, un mismo estímulo tensional puede producir desuso o sobreuso. Es decir, si por ejemplo nosotros estamos habituados a hacer un estímulo tensional 3 o 4 veces al día, si ese estímulo tensional, en vez de hacerlo 3 o 4 veces, lo hacemos el mismo número de veces y con la misma carga solo una vez al día, el hueso lo entenderá como un desuso y perderá cierta densidad mineral. Y lo mismo al revés, si estamos acostumbrados a hacerlo una vez, pero lo repartimos en varios estímulos a lo largo del día, el hueso generará adaptaciones positivas. Ante un aumento de la tensión, aumentan los marcadores de formación ósea y disminuyen los reguladores de diferenciación de los osteoclastos. Y cuando disminuye la tensión, aumenta los marcadores de diferenciación de osteoblastos y aumenta la actividad de los osteoclastos. Luego también existen diferencias mediadas por las hormonas, principalmente sexuales. Hasta la pubertad, la densidad mineral ósea entre niños y niñas es muy similar. A partir de la pubertad aumenta en ambos sexos, pero en niños vamos a decir que aumenta de manera proporcional. En adolescentes aumenta de manera proporcional al aumento de masa muscular. En cambio, en las chicas, en las mujeres, el aumento de densidad ósea es mucho mayor que el aumento de masa muscular. Esto viene mediado porque el esqueleto se prepara, vamos a decir, para ir cargando con los bebés y los embarazos y demás. Y para prepararse para la lactancia, porque el esqueleto también es un reservorio de calcio que luego se utiliza para la leche materna. Que esto no lo pone aquí, pero es un inciso que hago yo de cuando estoy investigando sobre ello. Después de la menopausia, cuando dejan de circular las hormonas sexuales por el cuerpo de la mujer, el esqueleto de la mujer, os decía que se me cortó, que después de la menopausia el organismo de la mujer asume que ese esqueleto empieza a ser aparatoso por demás y al ya no estar circulando las hormonas sexuales disminuye la sensibilidad a la carga del tejido óseo y empieza a perderse densidad. Nos habla también de que existe una teoría como del mínimo esqueleto, es decir, que hay un mínimo determinado genéticamente a través del cual por mucha baja carga que le pongamos, por mucho reposo que se haga, no se pierde más densidad. Y es lo que justifica un poco también que los huesos del cráneo sufran tan pocas variaciones a lo largo de la vida en cuanto a su grosor y estructura.
La fisiología de funcionamiento entre el osteocito, que parece ser que es mecanosensible, su comunicación con los osteoblastos, célula a célula, y su relación de estos con los osteoclastos, parece que no está del todo claro, pero sí que es verdad que los cambios de presiones hidrostáticas a nivel medular, sobre todo en cuanto a los osteoclastos, y los cambios de tensión percibidos a nivel del osteocito, produce respuestas en la superficie ósea, que es donde empieza la remodelación, tanto para construcción como para resorción. Y nada más, no me enrollo más. Espero que os haya gustado el resumen y nos vemos por aquí. Chao.